Dios te bendiga, amado amigo, amada amiga. Hoy estamos acá en este canal de Susurros de Fe. Y hoy quiero compartir contigo una palabra muy importante sobre lo importante que es aprender y entender de que tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Y saben, el hecho de analizar esta palabra nos lleva a entender sobre la importancia de entender quiénes somos nosotros, de cómo Dios nos llamó, cómo Dios nos dio la victoria y cómo Él también venció en la cruz del Calvario para darnos a nosotros victoria y para que nosotros fuésemos más que vencedores, no para que nosotros andemos derrotados, para que nosotros andemos en miseria, en derrota, en ruina, en pobreza, para que nosotros andemos en cosas que no convienen, sino que la palabra dice que Dios nos ha hecho a nosotros ser más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es importante de que hoy abras tu corazón, abras tu mente y vamos a analizar un poquito 3 características de lo que es un vencedor. ¿Saben? Hace poco tiempo estuvimos estudiando 3 elementos que tienen que ver con nuestra salvación. Por ejemplo, la fe, la esperanza y el amor. Ahora en Primera de Juan capítulo 5, del verso 1 al verso 5, amado hermano, amada hermana, encontramos otro trío de palabras: la fe, el amor y la obediencia. En este caso, como elementos importantes para ser vencedores, ya que este mes estamos hablando de ser cristianos que viven una vida cristiana victoriosa y que por ende terminarán su carrera de esta forma victoriosa. Hermanos, es importante que consideremos que Dios nuestro Padre espera que seamos vencedores en nuestra vida cristiana. Pablo, hablando a la iglesia allá en Romanos capítulo 8, verso 37, nos habla de que aunque en un contexto de tribulación y de angustia, en Romanos capítulo 8, verso 37, nos dice que antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin embargo, es algo que cada uno de nosotros debemos de aplicar en todos los aspectos de nuestra vida mientras corremos nuestra carrera. Hermanos, Dios no nos quiere derrotados. Él quiere que sus hijos seamos y vivamos y tengamos una identidad de vencedores. Vamos a desarrollar en este momento 3 características que tiene la vida de un cristiano o un cristiano vencedor, de acuerdo con los versículos que leímos anteriormente. Número 1, primero, un cristiano vencedor en la fe. Vamos a ver lo importante que es ser un cristiano vencedor en la fe. En Primera de Juan capítulo 5, verso 4, la palabra del Señor nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El apóstol Juan comienza hablando de la fe que está en nosotros y que ha vencido al mundo. Cada uno de nosotros ha renunciado al mundo para entregar en nuestra vida a Cristo, para recibirle como Señor y Salvador, para ser ahora hijos de Dios y nuevas criaturas. Esta fue una decisión de fe, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, en el cual nos habla de la siguiente forma, que si confesamos con tu boca, dice que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, amado hermano, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en nuestro corazón aplica fe y comenzamos a ver a Cristo como el único que podría cambiar nuestras vidas, como aquel que quiso en quien solo hay salvación. Esa fe venció al mundo en aquel
momento cuando veíamos del mundo y es la fe la que nos mantiene alejados del mundo para consagrarnos a Dios. Ahora recordemos que la palabra de fe tiene en sí dos interrogaciones según Hebreos capítulo 11, verso 1. La palabra del Señor también nos enseña, es pues, dice, la fe, la certeza y la esperanza y la convicción de lo que se ve. Dice, así nosotros no solo recibimos a Cristo por fe, sino que vivimos por la fe. Un cristiano de fe es un cristiano que vive con certeza y su certeza está en Dios, espera en Dios en todo tiempo. Un cristiano que tiene fe vive por convicciones y esas convicciones, déjame decirte, amado hermano, que esas convicciones de quién es y de lo que se cree es la llave de lo que se lleva a vencer las cosas del mundo. Un cristiano de fe se mantiene en lo que ha creído. Tenemos que tener siempre esa fe y esa convicción. Por eso, primera de Juan, capítulo 5, verso 1, la palabra del Señor dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Hermano, venimos a Cristo por la fe y esa fe se convierte en una marca de un creyente genuino que conserva a lo largo de su vida. Y entonces, hermanos, la fe que salva, la fe que transforma, la fe que guía y en el camino que vamos es la primera característica de un ser vencedor, según las características del cristiano. En segundo plano, un cristiano vencedor y que ama a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, la palabra dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermanos, déjeme decirle que un creyente que solo cree en Dios por la fe en Cristo, sino que lo que ama también ama a sus hermanos en la fe y en los que han nacido de nuevo, ese es un cristiano vencedor. Primera de Juan capítulo 5 nos enseña y nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan dice como una característica de los verdaderos hijos de Dios, la práctica del amor. Si no hay amor entre los hermanos, difícilmente podemos decir que amamos a Dios. Amar a un hermano no significa aprobar todas las acciones o conductas o comportamientos. Implica, amado hermano, que oramos por ese hermano y esa hermana, que rogamos a Dios por él, que ayudamos y que esté en nuestro alcance. Si realmente amamos a Dios, hermanos, no lo vamos a afirmar por lo que hacemos en iglesia, siendo líder o siendo un servidor. Lo vamos a demostrar a través de la forma en que nos relacionamos con nuestros hermanos. Primera de Juan capítulo 4, verso 20. La palabra del Señor nos enseña y nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Piense, ahora piense, amado hermano, y aborrezco al bien y aborrezco al hermano. Si es así, no podemos decir que amamos a Dios. Ahora, cuando lo hacemos aún por encima de nuestros intereses, ideas o actitudes, entonces podemos decir que somos vencedores. Porque nos hemos vencido a nosotros mismos y a nuestra carnalidad y a nuestro ego y a nuestro orgullo. La tercera característica de un vencedor, amado hermano,
Vamos a ver la tercera característica. Es un cristiano vencedor y que obedece a Dios. Ahora mire por un momento, mire el amor y la obediencia van de la mano y no se puede soltar. Volvamos al versículo 2 y añadamos al versículo 3, capítulo 1 de Juan, y veamos Juan 5, 2 y 3, en el cual dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Saben, amados hermanos, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces vamos a poder amarnos entre nosotros. Eso dice el versículo 2. En otras palabras, nadie puede decir que es obediente a Dios, que hace lo que Dios manda en su palabra, si no puede demostrar el amor a su hermano. Pues es sencillo, y lo dice Juan en el capítulo 3. Pues si el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. En otra palabra, cada uno de nosotros, si decimos que amamos a Dios, eso es lo que se demuestra obediencia a sus mandamientos, solo lo que Dios nos ha dado por mandamiento. Según Juan capítulo 13, verso 34, la palabra del Señor nos dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, dice que también os améis a vosotros. Entonces, amado hermano, esto significa que el amor hacia Dios debe hacernos guardar sus mandamientos y aún sus mandatos de que Dios es amarnos a los unos a los otros como Él nos ha mandado. Así que la obediencia es una marca y característica fundamental en la vida del cristiano para poder ser un vencedor. Solo así podemos, amado hermano, amar al Señor y amarnos a nosotros mismos. En conclusión, amado hermano, cada día tenemos que entender de que tenemos que ser verdaderos cristianos, que tenemos que aprender a ser piadosos a Dios y para que Él nos ayude a ser verdaderamente hijos de Dios, que nuestras peticiones en cada día sean escuchadas y sean atendidas cuando andemos con corazones sinceros y verdaderos. ¿Saben? Tenemos que pedirle al Señor para que nos ayude a ser verdaderos cristianos, a ser verdaderos vencedores, que la fe y que el amor y que la razón en nuestros corazones y la obediencia por medio de la palabra del Señor sea puesta en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que nosotros podamos caminar conforme a sus preceptos. Qué importante, amado hermano, es que nosotros aprendamos cada día a ser un vencedor. Dios te ha llamado para no andar en derrota, ni en tristeza, ni en dolor, sino para que seas más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te bendiga, bendiciones. Suscríbete a nuestro canal. El hermano Lemar González te desea muchas y grandes bendiciones. Amén.